el mensaje de hoy vamos a contestar 3 preguntas que algunos jóvenes de la iglesia hacen. Tuve la oportunidad de estar con nuestra juventud un miércoles y me hicieron preguntas en papeles anónimos que yo no sabía quién hizo las preguntas y me hicieron alrededor de 23 preguntas y empecé a contestar algunas, pero no llegué a contestar todas y dije voy a guardar esas preguntas para algún domingo poder compartir. Y también nos ayuda a nosotros a ver qué es lo que nuestros jóvenes están pensando. Lo interesante es que muchas de esas preguntas nos podemos identificar como adultos o como personas que ya conocemos de Cristo y que podemos o que estamos comenzando a caminar con Dios y podemos hacernos esa pregunta. La primera pregunta que me hicieron los jóvenes es ¿por qué en la vida sufrimos tanto? ¿Por qué en la vida sufrimos tanto? ¿Alguna vez te has hecho esta pregunta? ¿Alguna vez has preguntado por qué si hay un Dios bueno, por qué si hay un Dios que es todopoderoso, hay tanta injusticia en el mundo, tanta maldad? ¿Por qué si ya conocemos a Cristo sufrimos tanto? Y eso, estamos hablando de que una jovencita quizá de 14 o un joven de 15 o 16 hizo esta pregunta anónima. Y qué interesante, ¿no? Porque es un joven o una joven que todavía le falta mucho por vivir. ¿Cuántas mujeres hay en nuestra iglesia que han sufrido abuso doméstico de algún hombre narcisista, machista que les ha tenido oprimida y que es un sufrimiento horrible? Luego cuando viene la situación de los hijos, ¿cuántas personas en nuestra iglesia tenemos personas que han perdido hijos que amaban? Que sus hijos se murieron siendo niños o siendo jóvenes. Y imagínate, esta pregunta la hace alguien que todavía no le ha tocado vivir lo suficiente, pero es suficientemente inteligente para darse cuenta que en la vida sufrimos tanto. Me recuerdo al libro de Job. En Job capítulo 14, verso 1 al 2, Job fue un hombre que amó a Dios, que era fiel a Dios y fue probado de una manera terrible, donde perdió a sus hijos, perdió sus ganados que le producían, su empresa que le producía sus ganancias, y terminó con una terrible enfermedad, rascándose con una teja, lleno de llagas. Y Job empieza a meditar en el sufrimiento de la vida y dice en Job 14, 1 al 2, pocos son los días y muchos los problemas. Qué interesante, ¿no? Pocos son los días y muchos los problemas que vive el hombre nacido de mujer. Obviamente que vive todo ser humano. Dice, es como las flores o como la flor que brotan, y cuando ves una flor la ves y dices, qué hermosa flor, ¿verdad? Qué linda. Y la misma flor que compras para alguien que amas, tu esposa, tu mamá, y la puedes tener en un jarrón bonita, con vida esa flor, ¿qué pasa 2 semanas después? Esa flor está marchita, pierde su belleza. Nosotros igual, puedes ver a las actrices de Hollywood, de nuestros países, o actores más guapas, más guapos, y los ves unos años después y se ponen como pasitas. Y así nos vamos a poner todos. Éramos como una uva y nos vamos a poner como pasitas. Por más crema, está bien, la crema ayuda un poquito, lo prolonga, hacer ejercicio, alimentarte bien. Es bueno cuidarse, no tiene nada de malo. Pero la realidad es de que en todos nosotros la belleza del ser humano se va a marchitar y la vida se marchita. Dice que nuestra vida es como una sombra efímera que se esfuma. Una sombra a la vez y cuando está la luz y te mueves y la sombra desaparece. Si no estás enfocado hacia la luz. Y de la misma manera nuestra vida es como una sombra que pasa y se esfuma. Job meditaba, qué interesante, ¿no? Pocos son los días y muchos los problemas. Levante la mano el que está entre nosotros que no tiene ni un solo problema en su vida. ¡Wow! Estamos bien emproblemados todos. Siempre tenemos alguna situación de enfermedad, alguna situación relacional con nuestra familia, ¿no es cierto? ¿Cuántos de nosotros pudiéramos levantar, si dijera, ¿cuántos de ustedes tienen ahorita un problema relacional con alguien? Vamos a levantar la mano. ¿Cuántos de ustedes tienen un problema relacional con alguien? Todos levantar la mano. Porque los seres humanos somos complejos y eso causa sufrimiento en nuestra vida. Dice en el libro de Romanos 5:12, dice que por medio de un hombre, que en el libro de Génesis capítulo 1 dice de que Dios, y el capítulo 2, Dios creó al ser humano, los primeros seres humanos, Adán y Eva, y a través de eso se multiplicó la humanidad. Y la Biblia dice cómo Dios, que amaba al hombre, al ser humano, al hombre y a la mujer, les dijo, puedes comer de todos los árboles, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no vas a comer, porque el día que comas morirás. Era una prueba de obediencia.
Y Satanás, que había sido un ángel de Dios, que se rebeló contra Dios, un ángel privilegiado, un querubín, podemos ver en el libro de Ezequiel y en el libro de Isaías 14, Ezequiel 28, podemos ver cómo Satanás cayó de la gloria de Dios. Y cuando Dios creó la creación de la humanidad y nos creó para amarlo y para conocerlo, quiero que sepas, Dios no es religión. Dios es el que hizo esta vida. Tú y yo un día vamos a morir y vamos a dar cuentas a ese Dios que nos hizo. Tú fuiste creado para conocer y amar a Dios. Porque a veces pensamos solo la misa, la religión, la actividad religiosa y se acabó. No, saliendo de este lugar, Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos una relación con ese Dios que nos ama, con ese Dios que nos creó. Y la Biblia dice que en el jardín del Edén, Satanás vino y sedujo a la humanidad y le dijo, mira, no es cierto, lo que Dios te dice no es verdad. Te estás perdiendo de algo maravilloso. Así es el pecado, ¿no? El adulterio, inclusive la droga entre la juventud, que les dicen que se siente chido, que se siente bien, que les va a gustar. Y la gente cae, muerde el anzuelo del pecado. Y la Biblia dice que el pecado, una vez consumado, da a luz la muerte. Y el pecado entró al mundo por medio de un hombre, y dice la Biblia que la muerte pasó a todos los hombres. Estamos orando por una familia, creo que es un joven de 37 años de edad con hijos que acaba de morir esta semana, hace 3 días atrás, y el martes vamos a oficiar aquí el funeral. Si se acuerda de esta familia, ténganlos en oración. Pero nos recuerda los funerales la realidad de la muerte de todos nosotros. Todos hemos pecado, todos hemos fallado, todos un día vamos a morir. Necesitamos de Dios. Y en Génesis 3 vemos esa caída del hombre en pecado, y dice la Biblia que entró la muerte. Dice la Biblia, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la serpiente y de la mujer, entre Satanás y la humanidad. Y finalmente Dios vendría a esta tierra hecho hombre en Jesús. Y Él, como un hombre perfecto que no pecó, moriría en la cruz del Calvario por tus pecados y mis pecados, aunque no merecíamos su amor, para salvarnos y rescatarnos de tener que morir eternamente en la eternidad. La Biblia es bien clara. La Biblia nunca te pinta un mundo de color de rosas. Esta pregunta de este joven o jovencita, no sé si está entre nosotros hoy, pero esta pregunta de por qué sufrimos tanto es una pregunta muy válida. Y Dios en la Biblia nunca nos dice que no vamos a sufrir. Hasta Jesús con sus propios discípulos les dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen en mí. La diferencia es confiar en Dios, porque dice, porque yo he vencido al mundo. En la Biblia vemos que le dice a la mujer, con dolor vas a dar a luz. Imagínate el dolor del parto de las mujeres, por eso le ponen la epidural y ese tipo de inyecciones para que aguanten el dolor. El dolor, dice, con sudor de tu frente te va a costar trabajo ganarte el pan, vas a sufrir. En la tierra cuando cultivas vas a encontrar cardos. Y dice la Biblia a la mujer, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará sobre ti. La relación perfecta del hombre y la mujer, que debería ser una relación de iguales, una relación de cuidarse mutuamente, de amarse, ahora se define en una relación de control. ¿Por qué pelean las parejas? ¿Por qué peleamos en nuestros matrimonios cuando tenemos un pleito? Porque por control, queremos una cosa y la mujer quiere otra. Y cuántas mujeres no han sido injustamente golpeadas, pisoteadas, vivido bajo abuso doméstico, abuso verbal, abuso emocional, porque el pecado entró en el mundo. La respuesta de por qué sufrimos tanto es por el pecado. Entró la muerte, perdemos a seres queridos, qué terrible, ¿no? Cada persona que amamos en la vida, si no nos morimos primero nosotros, ellos se van a morir. Y vamos a tener que derramar lágrimas uno por uno, por uno, por uno. Como la canción, ¿verdad? Que decía que tenía, perdón por comparar, no se compara, pero que decía que tenía 10 perritos y de los 10 que tenía se le murió uno o algo así, ya le queda 9, 9, 9 y luego 8 y luego no le queda ni uno. Y cuando más viejos nos hacemos, conocí una pareja de 84 años de edad y le decía a su esposa, oye, más vale que nos busquemos nuevos amigos, porque todos nuestros amigos que queríamos ya no nos queda ni uno. Amigos más jóvenes, decía. Pero la realidad es que si no nos morimos vamos a perder a la gente que amamos. ¿Por qué hay tanto dolor en el mundo? Porque hay seres humanos pecadores y egoístas. Los grandes problemas del ser humano es el orgullo,
y el egoísmo. Si tú te preguntas por qué has peleado en tu matrimonio, por qué has peleado con tu tía, con tu mamá, con tu abuela, con relaciones rotas en tu vida, ¿es orgullo o egoísmo? Uno de los dos. Y a veces de los dos lados, y a veces uno es más egoísta y más abusador que el otro. Los seres humanos pecadores y egoístas nos lastiman. Tú sabes que cada año, solo en los Estados Unidos, hay 1 millón de niños frutos del divorcio. ¿Tú sabes cómo afecta? ¿Cuántos de ustedes sus padres se divorciaron o se separaron alguna vez y les dolió mucho? Levanta la mano si lo has experimentado. Es algo que duele. ¿Alguna vez crees que ya lo superaste totalmente? Yo creo que siempre queda una semilla de un recuerdo triste de esa experiencia. Estábamos platicando con una persona que queremos ya grande de edad y recuerda el divorcio de sus padres, ya tiene 60 años de edad y le salen lágrimas. Realmente el divorcio lastima. Por eso es bien importante enseñar a los jóvenes ¿quieres una buena mujer? Conviértete en un buen hombre. ¿Quieres un buen hombre? Conviértete en una buena mujer. Y la clave de ser buenas personas es tu relación con Dios. Dios es el que cambia nuestro corazón, el que nos quita el egoísmo, el orgullo. Es importante enseñar a los jóvenes a orar por su pareja, a ser sabios en fijarse en las características correctas en una pareja, no casarse con una persona orgullosa, pedante, y a saber luchar por el matrimonio. Hermanos, invirtamos tiempo en enseñarles a nuestros hijos a decir gracias, por favor, perdón, a saber que la vida no se trata solo de ellos, a tratarles con amor, a darles el ejemplo de cómo ser buenas personas, porque si no lo van a mal aprender. Y tenemos un montón de niños con vidas rotas porque sus padres se divorciaron. Tú sabes que 1 de cada 4 mujeres y 1 de cada 6 hombres ha sufrido abuso sexual antes de la edad de 18 años. En esta iglesia estoy seguro que tenemos más de 30 personas que han sufrido abuso sexual. Es algo terrible, es algo que lastima las vidas. De hecho, cuando una persona es abusada sexualmente, una de las cosas que tenemos que prestar atención es cuando empiezan a consumir alcohol o drogas a edad temprana. Cuando empiezan a consumir alcohol o drogas en la edad temprana, o estar yéndoles mal en la escuela o siendo rebeldes, en muchas de las ocasiones son indicadores que sufrieron un abuso sexual. Y 80% de las ocasiones del abuso sexual fue alguien cercano a su familia. Tenemos que tener mucho cuidado con quién dejamos a nuestros hijos, porque los abusadores no se nota que son abusadores, y a veces es un secreto que se lleva por años, un rencor, y afecta tus relaciones futuras. Dios tiene el poder de sanar, de restaurar. Dios lo hace y lo sigue haciendo una y otra vez. Pero vivimos en un mundo bajo pecado, donde el pecado de otros nos lastima y nos daña. Dice en Romanos 8:18, mira la esperanza que dice Pablo: considero que nada se comparan los sufrimientos actuales del tiempo presente con la gloria que habrá de revelarse ¿en quién? En nosotros. Y está hablando de quiénes. De los que han tenido una relación con Cristo, de los que han sido salvos en Jesús. Dice, la creación misma aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. ¿Qué está diciendo? Si tú estás en esta tarde y tú murieras en esta semana, quiero preguntarte, ¿a dónde iría tu alma? ¿A dónde irías? La Biblia nos dice que todos hemos pecado y estamos separados de la presencia de Dios, pero que Jesús vino a morir en la cruz para darte vida, vino a morir por tus pecados y por los míos, para darnos salvación, no para darnos religión, para darnos perdón de pecados, para que tengamos una relación con Él, porque Él, el justo, murió por los pecadores en la cruz para que tengamos vida y vida en abundancia. Qué regalo tan grande saber, qué esperanza tan grande saber que si morimos, morimos en Jesús y tenemos vida eterna. Que hemos confiado en aquel que dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y aquí nos dice Pablo que lo que podamos sufrir en esta tierra llena de injusticias, de abusos, de dolor, de corazones rotos, no se compara a la gloria venidera que en ti y en mí, que estamos en Cristo, un día habrá de manifestarse. ¿No le da gloria a Dios por eso? Dice la Biblia, cosas que ojo no vio, ni oído ha escuchado, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para ti y para mí, que le amamos porque estamos en Cristo, por su gracia, no porque nos lo merecemos. Y dice que la creación aguarda la revelación de los hijos de Dios. Dios aguarda
que tú te manifiestes, que tú que no conoces hoy a Cristo, entregues tu corazón a Cristo y tengas esa vida eterna, porque va a haber un fin de todos los tiempos. Y Dios, la creación misma está diciendo que se cumplan, que vengan a la salvación los que van a ser hijos de Dios. Dice, porque la creación fue sometida a frustración. En esta vida estamos frustrados a veces porque las cosas salen mal, porque hay injusticias, porque hay gente llena de sí misma, de orgullo, de vanidad, que pisotean el derecho del inocente, y está frustrada la creación. Dice, pero la creación misma será liberada de la corrupción que la esclaviza, que es el pecado, que es que Cristo no ha vuelto todavía. Dice, para alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. ¿Me está siguiendo el pensamiento del texto? Dice, sabemos que toda la creación todavía gime como si estuviera en dolores de parto. ¿Alguno de ustedes ha tenido un hijo? No, ¿verdad? No, alguna de ustedes, no alguno de ustedes, alguno de ustedes no, ¿verdad? No de la que nos libramos. ¿Alguna de ustedes ha tenido un hijo sin epidural, sin ninguna medicina? Aquí está mi valiente esposa, mi mujer, y hay otras mujeres valientes. Pero es un dolor que me platican y que me tocó verlo muy fuerte. Una mujer valiente, mi esposa, me tocó estar con ella en el parto. En los dos no usaste medicina, ¿verdad? Bueno, en uno fue ya al final, fue cesárea porque no salía, por más que se esforzó, peleó como guerrera. Pero la verdad es que es un dolor insoportable. Entonces dice la Biblia que la creación misma está como... y la creación misma está con el dolor de parto. ¿Y qué es lo que está esperando? Que nazca el bebé. ¿Y sabe qué bebé está esperando que nazca? Que vengan a Cristo la gente que ha de ser salva, para que el Señor venga por su pueblo y estemos para siempre con Él un día. Eso es lo que está diciendo Pablo, así lo describe. Y dice, no solo ella sufre, sino también ¿quién? Nosotros, que ya tenemos al Espíritu de Dios como anticipo de lo que vamos a recibir de la vida eterna, sufrimos un poquito, dice. ¿Cómo sufrimos? Profundamente. ¿Usted ha llorado lágrimas por dolor? ¿Por algún corazón que le rompió el corazón? ¿Sí? O por alguna injusticia, o por un hijo o hija rebelde, o por una situación difícil, o por una injusticia que crees que no te merecías y te tocó vivir. Dice que sufrimos profundamente, esperando el momento de ser adoptados como ¿qué? Como hijos de Dios. O sea, la salvación, la vida eterna, estar con Cristo, con lo cual serán liberados nuestros cuerpos. Con esa esperanza hemos sido salvados. De igual manera el Espíritu de Dios nos ayuda, no estamos solos, tenemos a la presencia de Dios en nosotros. ¿Nos ayuda en qué? En nuestra debilidad. Y el verso 31 al 39 dice que somos muertos, que sufrimos, y dice, pero entonces, ¿qué pues? Dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y luego comienza diciendo de que nada en esta vida para los que estamos en Cristo nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dice que ni el hambre, ni la escasez, ni la enfermedad, ni el dolor, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús por nosotros, ni la muerte siquiera, dice la Escritura. Entonces, la pregunta para esta jovencita o jovencito, ¿por qué sufrimos tanto? La respuesta es, porque vivimos en un mundo bajo pecado y porque la Biblia misma no promete que el cristiano va a vivir libre de dolor. Lo que sí promete es que Dios va a usar los momentos de dolor para producir en nosotros crecimiento, fortaleza, madurez, y que es poderoso para voltear aún las cosas más malas para bendición de nuestra vida y bendición de otros. Dios lo hace una y otra vez a los que están en Cristo. Dice que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Bueno, la segunda pregunta que me hicieron es, ¿para cuántos de ustedes les ayuda esa respuesta de la primera pregunta? No les ayudó a nadie. Entonces vamos a orar para terminar. ¿Por qué somos tan pecadores teniendo a Dios? Ay, 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 ay. ¿Por qué somos tan pecadores teniendo a Dios? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? ¿Alguna vez te habías hecho la primera pregunta? ¿Por qué sufrimos tanto en esta vida o no? ¿Sí? La segunda pregunta es, ¿por qué somos tan pecadores teniendo a Dios? ¿Quién de ustedes alguna vez se ha hecho esta pregunta? Porque decimos, bueno, pues ya tenemos a Cristo, ¿no? Si ya tenemos a Cristo, pues tenemos a Cristo, Cristo nos va a quitar todo deseo de pecar, pensamos, ¿no? Ya no voy a ser perfecto, vengo a Dios y soy perfecto.
La realidad es que la iglesia es un hospital de pecadores. Hay gente que no quiere venir a la iglesia porque dice, están llenos de hipócritas. Y cuando te digan eso, dile, no hay problema, siempre hay cupo para uno más. Te invito el domingo. La realidad es que sí hay gente hipócrita. Hay gente hipócrita, y la gente hipócrita es gente que, por ejemplo, planea malicia, que ya conociendo las cosas de Dios o de Cristo, está buscando mentir, levantar falso, está buscando, hermano, me presta $1,000, y por dentro nunca le pienso pagar. No, esa es gente, hijos del diablo, no son de Dios. ¿Por qué? Porque hay de todo. Es necesario que crezca en el mundo, y los cristianos y los no cristianos, y aún dentro de la iglesia, el trigo y la cizaña, ¿no? Hay gente que solo Dios conoce el corazón. Por eso sé prudente en quién confías. No porque está en la iglesia. Hay gente que piensa, alguien me estaba platicando de una persona que en su trabajo es bien mal hablada y no es muy buena onda, que digamos, y no es muy cooperativa, y creo que ya no viene, pero creo que estuvo viniendo a nuestra iglesia por algunos meses, y la invitó a ella y vino, y ella sí conoció a Cristo y sí cambió, y le preguntan, ¿a poco vas a la iglesia de ella? Dice, pues sí, pues ese día me invitó, ¿no? Pero resulta de que, ahora eso me lo sé porque me pasaron el dato, y pues nadie de ustedes sabe de quién hablo, y por eso me atrevo a decirlo. Pero en realidad qué triste, ¿no? Porque la gente en el trabajo pensaba que nuestra iglesia, que Iglesia Vida, todos así son, mal hablados y groseros y no cooperativos. Por una persona piensan que todos los cristianos son iguales, ¿no? Solo Dios conoce el corazón. Hay gente que viene porque lo trae el marido, lo trae la esposa, pero realmente no se han dejado moldear por el Señor. ¿Por qué somos tan pecadores teniendo a Dios? Bueno, quiero que sepas que cuando abrimos la Biblia, es una muy buena pregunta la que hicieron estos jóvenes. La primera pregunta me pone a pensar que muchos de nuestros jóvenes están sufriendo. A veces los pleitos de sus papás, el divorcio de sus papás, quizá un abuso que ni siquiera enterado estás tú como mamá o papá que tu hija sufrió o tu hijo sufrió, porque son cosas muy penosas. Siempre debemos decirle a nuestros hijos, hablando de eso del abuso, que nadie te toque tus partes. Nunca dejes que nadie te ponga la mano, nunca estés a solas con alguien, siempre estés cerca de mamá. Si alguien te hace algo, tienes que decirme, no te voy a regañar, al contrario, voy a estar contigo y necesitamos ayudar para que a otros niños no les pase. Hay que tener esas pláticas anticipadas. Y no importa que sea alguien que conozca en la familia, no importa que sea tu tío, tu tía, nadie tiene derecho a tocarte ahí, nadie, más que tú cuando te bañas, o si estás chiquita, papá o mamá cuando te bañan, nadie más. Hay que cuidar a nuestros hijos. Dios nos los dio, son tesoros, y hay que guardarlos. Y hay que decirles que tengan la confianza de decirnos. Pero hay niños que están sufriendo, y niñas de nuestra iglesia que están sufriendo, y en el mundo afuera ni se digan, no tienen a Cristo, no tienen la luz de la palabra de Dios en sus vidas. Mira, cuando leemos la Biblia, volviendo, esta pregunta de por qué somos tan pecadores, me muestra que hay jóvenes que quieren agradar a Dios, igual que personas adultas. Pero luchamos en nuestra vida con un carácter, algunos dicen, tiene un carácter de los 1000 demonios, dicen algunos, ¿no? Luchamos con nuestro carácter, luchamos con la pereza, luchamos con deseos sexuales, porque todos somos sexuales, no hay ni uno solo entre nosotros que no tiene sexualidad. Dios nos dio sexualidad y hay un orden en la sexualidad dentro del plan de Dios, y es una lucha en la vida cristiana el mantenerte puro sexualmente, y hay razones por las cuales Dios quiere que nos mantengamos con pureza. Cuando un hombre y una mujer se juntan, dice que la mujer, ¿cómo dice? El hombre es fuego, la mujer es topa, llega el diablo y sopla, dice, ¿no? Y cuando sopla, surge una panza que crece y un niño o un bebé que viene a este mundo, que si los papás no se aman y no son responsables, es un ser humano que va a crecer en la vida solito, sin papá o sin mamá, o en un mundo confuso. Por algo Dios pone... La intimidad sexual es algo maravilloso que Dios creó para el matrimonio, y quisiéramos que los jóvenes vinieran programados, ya les he dicho eso muchas veces y lo voy a seguir diciendo, que vinieran con un app, ¿no? App de la sexualidad de mi hijo de 12 o 13, 14 años. Vamos a poner lock, ¿no? Lock, off. Y ya, pues ya tiene como 21, 22, ya vamos a casar al muchacho. A ver, on. O decir, ahora estoy soltero y no tengo... Estoy soltero y pues todavía no encuentro esposa, pero amo a Dios, pero tengo deseos sexuales. A ver, lock, off.
Quisiéramos poner así, pero es una lucha y hay razones por las cuales Dios nos dice que debemos cuidar nuestro corazón, nuestra mente, porque el pecado siempre trae consecuencias, pero hay que luchar. Dice en la Biblia, vemos hombres de Dios, como Adán, por ejemplo, tuvo al Padre perfecto y falló, pecó. Noé, Dios a través de él restauró a la humanidad y se emborrachó y a través de esa borrachera hubo consecuencias. Abraham, Dios le había prometido que haría de él una gran nación y su esposa era estéril, Sara, y quiso ayudarle a Dios y se metió con su criada Agar y nació un hijo que se llama Ismael. Y miren, necesito curso de español, trajo tremenda enemistad entre los dos pueblos, los árabes y los judíos, que hasta el día de hoy sigue esa guerra en el mundo. David, un hombre conforme al corazón de Dios, un gran rey, un hombre justo, que vio una mujer bañándose cuando no debería haberla visto y la deseó en su corazón y la codició y la llamó y pecó contra Dios, y ese pecado echó a perder su vida. Déjame decirte que por años ya de ser pastor, tengo acceso a cosas muy íntimas de la vida de las familias o de la gente, porque la gente pide oración y la gente pide consejo, y siempre que me piden consejo o me piden oración, guardamos confidencial absoluta, porque así debe ser. Nadie debe enterarse, a menos que sea algo que hay que reportar, ¿no? Como un abuso o algo así, o es algo que alguien que está causando daño a otras personas y puede lastimarlas, pero siempre guardamos confidencialidad y me entero de muchas cosas. Y déjame decirte que nunca he visto un solo caso de adulterio exitoso, porque a veces hay gente que está cansada en su matrimonio, está harta de los pleitos, harta de que el amor se murió, harta de la desconexión emocional. Nuestra iglesia va a empezar a ofrecer pronto la posibilidad de que tú tengas un coach matrimonial por 3-4 semanas, que puedas trabajar con tu esposa o tu esposo en un área donde quieres mejorar. Pronto vamos a poder ofrecer eso. Si te interesa, ve al centro de conexión y diles que estás interesado en esa área. Queremos abrir una clase también. Tenemos 12 estudios matrimoniales muy bonitos, muy prácticos para crecer en la amistad, en el amor con tu familia. Si te interesa, pasa al centro de conexión y pon tu nombre para que en enero que comenzamos los estudios puedas ser parte. Nos preocupa la familia, nos preocupa. Dios quiere que haya matrimonios fuertes. Un matrimonio fuerte va a ser una familia fuerte. Familias fuertes van a ser una iglesia de Cristo fuerte, que es luz al mundo, que necesita la luz de Dios. Amén. Hermanos, en la Biblia vemos que todos los grandes hombres de Dios fallaron de alguna u otra manera. David le costó, lloró, perdió a sus hijos. Nunca he visto un solo caso de adulterio que sea exitoso. Pedro negó a Jesús, a pesar de que era el apóstol Pedro, uno de los manos derechas del Señor Jesucristo. En Romanos 3:10 nos dice que no hay justo ni siquiera uno. La respuesta a esta pregunta de por qué somos tan pecadores es que no hay justo ni siquiera una persona totalmente justa. Necesitamos de Dios en nuestras vidas. Necesitamos constantemente analizar nuestro corazón, decirle a Dios: Señor, ve si en mí hay camino de perversidad y corrígeme y guíame en el camino eterno, como decía el Salmo 139. Analiza mi corazón, Dios, porque todos somos pecadores. Romanos 3:23 dice que todos pecamos. No dice que algunos pecaron, sino que todos hemos pecado y estamos destituidos. La palabra destituido significa dejado fuera de la gloria de Dios. Yo quiero decirte que si tú estás aquí en esta tarde y nunca has tenido un encuentro con Cristo, de darle tu corazón, la Biblia dice que tú estás fuera de su gloria, que tú al morir vas a morir en tus pecados, a menos que recibas a Cristo como tu Salvador. Dice Juan 3:16, que de tal manera te amó Dios a ti, te amó Dios a mí, a cada uno de nosotros, que dio a su Hijo único, a Jesús en la cruz, para que todo aquel, por eso proclamamos el Evangelio, las buenas noticias de que hay salvación en Cristo. Por eso invitamos amigos, para que todo aquel que en Él crea, porque Él es el camino, la verdad y la vida, no una religión. Que no es la religión verdadera, que la mía es la buena. No. Esta no es la religión buena. La religión, el bueno es Jesucristo. Somos una iglesia sana por la gracia de Dios. Creemos que estamos siendo fieles a la predicación de su palabra en la Escritura. Nos interesa la vida de la gente. Queremos el bien de las personas. Es una iglesia sana. Pero
El camino al cielo es Jesús. En Juan 14:6 Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, es a través de Jesús. Y la Biblia dice que si tú mueres en tus pecados, vas a morir sin Cristo y vas a estar eternamente separado de Él. Juan 3:16 dice que Dios nos amó tanto para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Sin Dios estamos perdidos, sino que tengamos vida eterna. Y dice que Dios no envió a su Hijo al mundo, a Jesús, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Qué triste, ¿no? Porque hay gente que sabe la verdad, hay gente que intuye que hay un Dios, que intuye que debe buscar a Dios, tomarse de su mano, pero ama más su pecado, sus tinieblas, su oscuridad, su religión, su tradición, y no vienen al Señor y le dicen: Señor, te necesito en mi vida, perdóname. La pregunta es: ¿por qué somos tan pecadores? Porque nacimos en pecado. Hasta que venga Cristo, los que estamos en Jesús, nuestras vidas sean renovadas. En Romanos 7:18 al 19 hay un pasaje tremendo que dice, mira lo que decía Pablo. Pablo está hablando, léelo conmigo por favor. Dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Cuántos de nosotros podemos identificarnos con ese texto y decir: híjoles, es que aunque estoy en Cristo, yo sé que en mi vida muchas veces batallo con actitudes, con pensamientos, con cosas que no agradan a Dios? Y Pablo nos decía de que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, aunque también cuando venimos a Dios y a Cristo, dice la Biblia que el que está en Cristo es una nueva creación, que las cosas viejas pasaron y que Dios va haciendo todas las cosas nuevas. Pero hay un proceso de entregar a Dios nuestros pensamientos, nuestro corazón. Mira, Pablo después de hablar de la salvación, en Romanos 12 dice, por tanto, hermanos, por las misericordias de Dios. ¿Qué significa eso? En base a que Dios ha tenido misericordia de ti y de mí, que nos salvó, dice que por su misericordia, dice que nos ofrezcamos a Dios todos los días como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque es nuestra forma de adorarlo cada día. La Biblia nos dice que es nuestro culto racional, dice en la Reina Valera. O sea que la forma en de que tú das las raciones de sacrificio a Dios todos los días. Y dice el verso 2 de Romanos 12:2, dice: no se amolden a la forma de pensar del mundo de tu alrededor. Porque el mundo de nuestro alrededor está pensando: haz dinero, no pienses en Dios. El que no tranza, no avanza. Y tú tranza, y tú aprovéchate, y tú miente, y tú pisotea. Y mira, si te sale una chava y eres casado, no importa. No vayan a creer que si no estás con ella, eres del otro bando. Tú aprovecha, no seas tonto. El mundo de nuestro alrededor, los comerciales de televisión, en los partidos de fútbol, las porristas, vende la sexualidad, vende el pecado, vende el no buscar a Dios. Y dice la Biblia: no se amolden a la forma, no agarres tu cerebro, tu corazón, y lo pongas como una gelatina en el molde del mundo. El molde del mundo es cosas que no agradan a Dios, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanidad de la vida, dice 1 de Juan. Y dice la Biblia que el que ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Y dice la Biblia que el mundo pasa y sus deseos van a pasar. Todos vamos a morir, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, dice Dios. Y este pasaje en Romanos 12:2 dice que no nos amoldemos al mundo, sino que renovemos nuestra mente para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Servir a Dios y buscar a Dios es lo más maravilloso que me ha pasado en mi vida. ¿Cuántos de ustedes pueden decir lo mismo? Que si conocer a Dios ha sido el punto más maravilloso de su vida, diga un fuerte amén. Amén. Dios de verdad transforma nuestras vidas y dice la Biblia que la voluntad de Dios es buena, es agradable, te va a gustar estar en Dios, congregarte.
leer tu Biblia, buscar a Dios, aunque es una disciplina, te va a gustar, va a ser bueno para ti, para tu familia, va a ser agradable y va a ser algo perfecto. Pero si no hubiera que moldear, cuidar que nuestra mente no se amolde al mundo, si no hubiera que entregar nuestro ser, nuestra vida en un sacrificio vivo, Pablo nada más diría, vienes a Cristo y ya no eres pecador y se acabó todo. Al contrario, cada carta de la Biblia, desde el Antiguo Testamento, es un llamado a nuestro corazón a que dejemos que Dios moldee nuestras vidas, a que no nos amoldemos a una forma de pensar fuera de la voluntad de Dios, a que nos quitemos, como dice Pablo, quítense el ropaje de la vieja naturaleza, la ropa andrajosa, sucia, apestosa que antes usabas, tírala a la basura y ponte la ropa de la nueva naturaleza que Dios te ha dado. Y esa ropa, dice la Biblia, que el fruto de Dios en tu vida es gozo, es paz, es amor, es paciencia. ¿Cuánto nos falta paciencia, verdad? Es dominio propio, es amor, es fe. Hay un llamado continuo. Entonces la pregunta es, ¿por qué somos tan pecadores teniendo a Dios? Porque ninguna parte de la Biblia nos dice que al tener a Dios tenemos que dejar cada día de luchar y de pelear contra el pecado. En Santiago 4:1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿De dónde vienen? ¿Por qué nos peleamos con otras personas? Dice, es de sus pasiones, dice en el griego, es de los malos deseos que siempre están luchando en su interior. ¿Sabes una cosa? Si estás luchando para agradar a Dios, te felicito, porque la vida cristiana es luchar. Si estás hasta algo tan sencillo, les he dicho, como tener envidia. De repente a alguien le dan la promoción que tú anhelabas, o un amigo tuyo, una comadre, una amiga, de repente la ves con su carro nuevo y tú andas con tu carro todo que apenas se está destrozando. ¿Cuánta gente, cuando a otra persona le va bien y a nosotros no nos va bien, o creemos que no nos va bien, nos alegramos? ¿Cuántos de nosotros nos alegramos por el bien de otras personas? Pero en el momento que tú por dentro sientes como una espinita de decir, me está molestando que a esta persona le fue bien y a mí me está yendo mal, eso se llama, ¿cómo se llama eso, hermanos? Envidia. ¿Y la envidia es buena? La envidia es mala. ¿Por qué? Porque la envidia es mala por dos razones. Porque deseas lo que otro más desea y significa que estás inconforme con tu vida o con lo que Dios te ha dado. Nunca te lleva a nada bueno, la envidia. Y los pecados en nosotros luchan en nuestro interior. Y como cristianos, la Biblia va cambiando tu corazón. ¿Qué leímos ahorita? En mi corazón, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Qué decía? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos, memorizado su palabra. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Memoriza la palabra de Dios, equípate, porque tienes que pelear la vida cristiana. Dice en Romanos 7:21 al 23, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, ¿qué hago? Me deleito en la ley de Dios. Oh Señor, te amo, tú eres bueno, eres lindo, reconozco tu amor por mí, tu salvación. Pero dice, pero veo otra ley en mis miembros, en mi cuerpo, en mi mente. Dice que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley de ¿qué? Del pecado que está en mis miembros. ¿Se acuerdan lo que les dije de on y off y de lock? ¿Sí? Es una lucha que el ser humano experimenta. Y dice Romanos 8:4 al 6, ahora pues, ¿qué puedes decir? Ay, peco. Tú tienes dos opciones, decir, estoy pecando, amo ya a Dios y soy pecador. Ya que se vaya todo a la basura, ya ni voy a la iglesia, me siento un hipócrita yendo a la iglesia cuando batallo con mis pecados. O tienes la opción de decir, Señor, soy un ser humano pecador, te necesito en mi vida. Ayúdame, Señor, perdóname por tropezar, por caer. Señor, ayúdame a desear escoger el bien, ayúdame a rodearme de personas que me van a ayudar a caminar este camino de fe. Señor, si caigo me levanto. Señor, en mi corazón voy a proponerme no hacer cosas que te desagradan y seguir luchando y luchando y luchando. Dice el verso 8 de Romanos, después de hablar de nuestra pecaminosidad, mire el verso 4 de Romanos 8 dice, léalo conmigo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y luego hay una advertencia, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Hay una lucha, ¿no? Porque la Biblia dice que la carne y el espíritu pelean. La carne representa los deseos animales en nosotros, los deseos de que hace un animal. Un animalito no piensa, ¿verdad? Que ve una comida, un pedazo de bistec y se avienta y lo que quiere para conseguir lo que él quiere. Son deseos egoístas. El deseo de la carne es el orgullo, la vanidad, el egoísmo, los pleitos, las contiendas, las iras, los celos, el maquinar algo malo contra alguien. Y el espíritu es tu deseo interior de agradar a Dios. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad. Y hay un señor que peleaba 2 perros, el perro negro y el blanco, y hacía apuestas, a ver quién va a ganar, el negro, el blanco, y la gente apostaba. Y él siempre ponía el dinero con el perro que ganaba. Y un amigo cercano dijo, oye, ¿cómo le haces tú para saber qué perro va a ganar siempre? Dice, muy fácil, dice, en la semana anterior pienso quién quiero que gane o a quién le voy a dar chance de ganar. Y si es el perro blanco, pues al perro negro no le doy de comer en esa semana. Y en nuestra vida es lo mismo. ¿Qué estamos alimentando? ¿Por qué somos tan pecadores? ¿Qué estás alimentando en la semana? ¿Qué música estuviste escuchando? Música que te metió ideas por tu maldito amor, o yo no sé, hablando de mujeres y traiciones, yo no sé qué estuviste metiendo a tu mente, o estuviste metiendo en tu mente cosas que te llevan a buscar de Dios. ¿Estuviste leyendo la Biblia o estuviste llenándote de basura en los programas que estuviste viendo? ¿Estuviste rodeado con puros camaradas que, órale, aviéntate otra y hablando cosas que no agradan a Dios? ¿O estuviste rodeado de gente que está buscando correr la carrera de la fe en Cristo? Dice la Biblia, el verso 6, que el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte. Pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. ¿Qué quieres tú? ¿Quieres muerte o quieres vida y paz? Si quieres vida y paz, está accesible a ti en Cristo. Pero requieres orar, leer la Biblia, buscar de Dios. ¿Por qué somos tan pecadores teniendo a Dios? Una buena pregunta es, ¿por qué somos tan ignorantes teniendo maestros? ¿Por qué somos tan ignorantes teniendo tantos libros? Dígame usted, ¿por qué somos tan ignorantes teniendo libros? Porque no leemos. ¿Por qué somos tan ignorantes teniendo tantos maestros y lugares donde capacitarte? ¿Por qué? Porque no estudiamos, no nos capacitamos. ¿Por qué somos tan propensos a enfermarnos teniendo doctores? Porque a veces no cuidamos nuestro cuerpo, la diabetes, comemos mal, ¿verdad? El hecho que existan doctores no es una tarjeta automática que no te vas a enfermar. El hecho que exista Dios y que hay una vida cristiana nueva en Cristo no significa que tú ya eres más que vencedor si no estás corriendo la carrera de la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué somos tan pecadores? Yo le diría a esta jovencita o jovencito, si estás en Cristo y no estás practicando el pecado, no te preocupes, sigue luchando, agárrate de la mano de Dios. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo, pero lucha la vida cristiana. Por otro lado, si estás practicando el pecado, mi pregunta es, ¿estás leyendo tu Biblia? ¿Estás caminando con Dios? Porque nada más es muy fácil decir, ¿por qué soy tan pecador? Pues porque eres tan ignorante, porque no agarras un libro y lo lees, ¿no? Porque no estamos buscando agradar a Dios. Porque queremos hacer lo que deseamos, somos egoístas, indisciplinados y perezosos. No nos gusta seguir dirección. Por eso, a veces aún siendo cristianos, somos tan pecadores. Y quiero terminar con una reflexión y un versículo. Dice algo importantísimo: Dios nunca te hará obediente a Él a la fuerza. ¿Sabías tú? Nunca a la fuerza Dios te va a hacer obediente. ¿Quiénes quieren ser obedientes a Dios y experimentar vida? Amén. Yo también. Dios quiere que lo sigamos por convicción voluntaria y no por obligación. Le diría a esta jovencita o jovencito, Dios desea ejercitar nuestro crecimiento y eso a veces sucede a través del pecado. Yo en mi vida he aprendido a través de mis pecados, a través de mis fallas. Una y otra vez veo personas que dicen, me voy de la iglesia, me voy de Dios, me alejo de Dios, voy a hacer dinero, me va a ir bien, me voy al pecado. ¿Terminan bien? ¿Terminamos bien? No, terminamos llorando. Dios permite que el pecado duela y el dolor del pecado hace que entendamos y nos retiremos del pecado y busquemos a Dios. Por eso es que Dios no pone una varita mágica y te dice, ay, eres cristiano, trin, chin, trin, tin, ya no pecas nunca más. No, no, no. Hay que vivir y luchar la vida cristiana, alimentar al perro blanco
y no darle de comer al perro negro. ¿Sí? ¿Me siguen? En Hebreos 12, con esto termino, 1 al 2 dice: por eso, teniendo a nuestro alrededor a tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado algunas cosas que nos estorban, todo lo que nos estorba, y el pecado, ¿qué hace el pecado de nosotros? Que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia, con paciencia, sin tirar la toalla, la carrera que tenemos por delante. Dice el verso 2 de Hebreos 12: puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y perfeccionador de la fe. ¿Quién inició la fe en nuestro corazón? ¿Quién inició nuestra salvación en la cruz? Jesús. ¿Sabes quién la va a perfeccionar? Jesús también. Yo te animo a que corras a los pies de Jesús y le digas: Señor, perfecciona mi fe. Quiero poner mis ojos en ti y ver que estoy corriendo una carrera, porque esa es la imagen que está hablando Pablo. Una carrera con perseverancia. Dame condición física. Ayúdame cada día a levantarme temprano, a empezar a correr mi vida espiritual, a abrir mi Biblia, a orar, a congregarme, a estar en un grupo de vida. Señor, dame esa condición. Eso pasa cuando la gente aprende a correr. Al principio no corre ni una cuadra, pero lo hacen y al rato corren distancias y hasta 50 kilómetros. ¿Por qué? Por la disciplina. ¿Por qué somos tan pecadores? Porque el bien no mora en nosotros. Tenemos una naturaleza pecaminosa, pero tenemos a un Dios poderoso y tenemos al Espíritu de Dios que no nos deja solos, que nos da el poder para sentir amor en nosotros, sentir gozo, sentir paz y doblegar toda esa carnalidad a los pies de Jesucristo. Requiere perseverancia. El día que nos soltamos de Dios, otra vez recaemos. Necesitamos pelear la buena batalla de la fe.